Objetivo general: analizar el crecimiento bacteriano mediante cultivos, pruebas bioquímicas y sensibilidad antimicrobiana para identificar microorganismos. Objetivos específicos: identificar las características de las colonias bacterianas en diferentes métodos de cultivo, interpretar los resultados de pruebas bioquímicas y antibiogramas para determinar el comportamiento bacteriano. Procedimientos: práctica 4. Procedimiento 1. Sacamos los 4 agares después de 8 días. Esterilización bacteriológica. Se toma muestra de cada agar en diferentes tiempos. Con cada muestra se coloca una gota de solución salina y se pone las muestras en cada lámina. Tenemos 2 de sangre, 3 de nutritivo, una de MB y una de McConkey. Se esteriliza la asa bacteriológica cada que se pone la muestra en la lámina. Sella la muestra. Tinción gran, cristal violeta 1 minuto. Lavado de muestra con agua. Luego 30 segundos. Lavado con agua. Alcohol 15 segundos. Lavado con agua. Fusión 1 minuto. Lavado con agua. Sellar la lámina. Muestra lista. Se observa en 40x. Procedimiento 2. Antibiograma. Esterilización bacteriológica. Toma de muestra de agar McConkey. Dispersión de agar nutritivo con regla milimétrica 2 centímetros 3 puntos. Con los medicamentos colocamos un disco en cada punto con ayuda de la pinza. Cerramos el agar. Se envuelve el agar nutritivo en papel minipel. Procedimiento 3. Prueba de catalasa. Tomar la muestra de agar McConkey. Se aplica peróxido de hidrógeno. Mezclar de forma uniforme. Catalasa positiva. Procedimiento 4. Tubos. Esterilizar el asa. Toma de muestra de McConkey. En el tubo SIN se introduce el asa de forma recta de manera rápida. Se esteriliza el asa. Para el tubo LIA y TCI se esteriliza el asa. Se introduce pegado a la esquina hacia abajo y se va subiendo de la misma manera. Se esteriliza el asa y con papel vinipel se envuelve en los tubos. Procedimientos práctica 5. Procedimiento 1. Agar SB. Se toma el agar SB, que es un agar especializado para hongos. Se abre este agar en el laboratorio, se deja 20 minutos abierto, se vuelve a cerrar y se deja en la incubadora por 8 días. Resultados práctica 4. Agar McConkey. Se observa un crecimiento abundante distribuido en gran parte de la superficie del medio. Las colonias son de tamaño medio a grande con forma predominante circular, bordes enteros y elevación convexa. Presentan una superficie lisa, consistencia cremosa y apariencia opaca. La coloración rosada de las colonias indica la presencia de microorganismos fermentadores de lactosa, lo cual es característico de las bacterias gram negativas. Agar MB. Se observa crecimiento siguiendo el patrón de siembra por estría. Las colonias son de tamaño medio con forma circular, bordes enteros y elevación convexa. Presentan una superficie lisa, consistencia cremosa y apariencia opaca. La coloración oscura con tonalidades verdosas o marrones indica la presencia de microorganismos fermentadores de lactosa o sacarosa. Agar sangre. Se observa crecimiento abundante y heterogéneo de las colonias de tamaño variable, pequeñas a medianas, con forma circular e irregular. Bordes enteros a ligeramente ondulados y elevación convexa. Presenta superficie lisa, consistencia cremosa y coloración blanco-crema a amarillenta, con apariencia opaca. Se reporta hemólisis beta caracterizada por la lisis completa de eritrocitos. Además, se observan estructuras claras en el medio que pueden corresponder a burbujas o artefactos del agar. Agar nutritivo. Se observa crecimiento de colonias bien aisladas de tamaño variable desde pequeñas hasta grandes. Las colonias son principalmente circulares con bordes enteros y elevación convexa. Presentan superficie lisa, apariencia opaca y consistencia cremosa. La coloración es dispersa, incluyendo tonos blancos, cremas y amarillos. Sangre 1,40x. La muestra analizada corresponde a una colonia amarilla de gran tamaño aislada del agar sangre. Se evidencia abundante presencia de bacterias teñidas de color rosado, lo que indica gram negativas. Estas presentan una morfología basilar corta, coco-basilar, distribuidas de manera homogénea y difusa en todo el campo sin formas estructuras como racimos. Algunas presentan variaciones en la intensidad de la tinción, zonas más claras no se observan bacterias gram positivas, lo que sugiere un cultivo uniforme. Sangre 2,40x. La muestra corresponde a una colonia blanca aislada de agar sangre. Se evidencia abundante presencia de bacterias teñidas de color rosado, indicando que corresponden a gram negativas. A diferencia de la colonia amarilla, estas bacterias presentan una morfología más redondeada tipo coco-basilar o cocoide, observándose como estructuras pequeñas agrupadas en todo el campo. Agar nutritivo color naranja 40x. La muestra analizada corresponde a una colonia naranja aislada en agar nutritivo. Se aprecia con coloración rosada difusa y homogénea. Compatible con abundante presencia de bacterias gram negativas, no es posible distinguir estructuras bacterianas individuales, lo que sugiere en extendido grueso o alta concentración celular, generando un aspecto granular. Agar nutritivo amarillo 40x. La muestra analizada corresponde a una colonia amarilla. Se evidencian bacterias teñidas de rosado, compatibles con gram negativas. Se observa una distribución heterogénea con formación de acúmulos bacterianos densos y bien delimitados, intercalados con amplias zonas claras sin presencia celular. Agar nutritivo blanco 40x. La muestra analizada corresponde a una colonia blanca. Se evidencian bacterias teñidas de rosado compatibles con gram negativas. Las bacterias presentan una distribución irregular, con áreas moderadamente pobladas y otras dispersas, observándose un patrón de dispersión. A diferencia de la colonia amarilla, los acúmulos son menos definidos, permitiendo una mejor apreciación.
Agar MB40X. La muestra analizada corresponde a una colonia aislada en agar MB. Se identifican bacterias teñidas de rosado compatibles con gram negativas. Es posible distinguir morfología basilar corta observándose bacterias de forma alargada distribuidas de manera dispersa en pequeños grupos. Agar McConkey 40X. La muestra analizada corresponde a una colonia aislada en agar McConkey. Se evidencian bacterias teñidas de rosado compatibles en gram negativas. Se observan bacilos cortos distribuidos tanto de forma individual como en pequeños cúmulos. Tubolía. Se observa una coloración púrpura uniforme tanto en el fondo como en la superficie del medio. Esto indica el pH que permanece en condiciones alcalinas. Puede ocurrir una leve acidificación por fermentación de glucosa. Lo negro que se ve al fondo se observa descarbonización de lisina positiva y producción de sulfuro de hidrógeno positiva. Tubosim. Se aplicó Prevendol para identificar y diferenciar enterobacterias. No se realizó una buena muestra con el asa bacteriológica, por lo tanto no se pudo observar un resultado coherente y correcto. Tubo TCI. Se observa una coloración amarilla tanto en la superficie como en el fondo, con presencia en condiciones ácidas indicando la fermentación de glucosa y al menos uno de los azúcares adicionales, lactosa y sacarosa. Se evidencian burbujas, lo que indica la producción de gas durante la fermentación. Además, se presenció sulfuro de hidrógeno negativo. Antibiograma. Se evidenció en los 3 medicamentos diferentes resultados. En ciprofloxacina no dio sincidisco. Por otro lado, la cefalotin midió 4 centímetros de diámetro y dio que es resistente. Es decir, la bacteria presentó resistencia a cefalotina. Y finalmente, doxiciclin. En este no se terminó la siembra, por lo cual no pudimos identificar el diámetro y zona de inhibición. Según el antibiograma, nos dio E. coli. E. coli es una bacteria gram negativa en forma de bacilo, normalmente presente en el intestino de animales y humanos. La mayoría de cepas son inofensivas y ayudan en la digestión, pero algunas son patógenas y causan diarrea, infecciones urinarias y otras enfermedades. Es fermentadora de lactosa, suele ser móvil y se identifica como prueba bioquímica y cultiva en medios de cultivo como McConkey o MB. Hallazgo. Se evidenció la presencia de bacterias gram negativas con morfología cocobacilar observadas de forma individual y en agrupaciones. Se realizaron pruebas bioquímicas obteniéndose un resultado negativo para indol. En el medio LIA se observó reacción alcalina con descarbonización de lisina positiva y en el medio TCI se evidenció reacción ácida. Además, la bacteria presentó resistencia a cefalotina. Error. Se presentaron errores durante el laboratorio. En el medio SIM, la muestra no se realizó de forma adecuada, por lo cual no se observó crecimiento ni resultados concluyentes. En el antibiograma se cometió un error en la siembra, ya que primero se colocaron los discos de antibióticos y posteriormente se inoculó la muestra. Este procedimiento impidió el crecimiento bacteriano esperado, por lo cual no se evidenciaron resultados. Dificultad. Se presentaron dificultades durante la realización de los tubos SIM, LIA y TCI, ya que el procedimiento resultó complejo de ejecutar. Asimismo, al observar las láminas de tinción de los diferentes agares en el microscopio, se dificultó el enfoque de las muestras. Sin embargo, finalmente se logró una adecuada visualización. Discusión. En el agar McConkey se observa un crecimiento de colonias rosadas indicando un metabolismo fermentador de lactosa. Estos hallazgos coinciden con lo escrito por Karen Carrot en el Manual of Clinical Microbiology 2024, donde se menciona que la fermentación ácida de la lactosa permite diferenciar rápidamente enterobacterias como los bacilos gram negativos presentes en la muestra. En el agar MB se observa un crecimiento de colonias oscuras con tonalidades marrón, indicando la presencia de microorganismos fermentadores de lactosa. Estos hallazgos coinciden con lo escrito por Patricia Thiel en Bailey Scott, Diagnóstico Microbiológico 2025, donde se menciona que la precipitación de los tintes eosina y azul de metileno permite identificar bacilos gram negativos con capacidad fermentativa. Agar nutritivo. Se observa un crecimiento de colonias variadas con morfologías circulares y colores que van desde el blanco hasta el amarillo. Estos hallazgos coinciden con lo escrito por S. Mahon en Diagnostic Microbiology 2023, donde se menciona que este medio no selectivo permite el desarrollo de microorganismos poco exigentes, facilitando la observación inicial de la diversidad colonial en la muestra. En la muestra de sangre 1 a 40X se observa una alta densidad de estructuras teñidas de púrpura, lo que sugiere un predominante de bacterias gram positivas. Estos hallazgos coinciden con lo escrito por Murray en Clinical Microbiology Reviews 2024, donde se explica que una distribución uniforme y compacta de microorganismos es característica de frotis directos con alta carga bacteriana. En la muestra 2 de sangre se evidencian estructuras cocoides teñidas de rosado, lo que corresponde a una morfología de bacilos o cocos gram negativos. Estos hallazgos coinciden con lo escrito por Brooks y
Colaboradores en Microbiología Médica 2025, donde se resalta que la coloración rosada se debe a la incapacidad de la pared celular delgada para retener el complejo cristal violeta ante el decolorante. Agar nutritivo colonia naranja. Se observan baterías de tonalidad rosada compatibles con microorganismos gram negativos. Estos hallazgos coinciden con lo escrito por Jeffrey Pomeroy en el libro Fundamentals of Microbiology 2024, donde se establece que la membrana externa de estas bacterias actúa como una barrera que facilita la decoloración y posterior tinción con el colorante de contraste. Agar nutritivo colonia amarilla. Se aprecia una distribución heterogénea con formación de cúmulos bacterianos densos. Estos hallazgos coinciden con lo escrito por Anthony Strelhauskas en el texto Microbiology: A Clinical Approach 2025. En el texto Microbiology and Clinical se menciona que la disposición celular y la afinidad tintorial son criterios claves para la caracterización inicial de las colonias aisladas en medios no selectivos. Agar nutritivo colonia blanca. Se evidenciaban bacterias rosadas con un patrón de dispersión que permite observar la morfología individual. Estos hallazgos coinciden con lo escrito por Lourdes Norman McKay en el libro Microbiology Basic and Clinical Principles 2025, donde se resalta que la visualización de células gram negativas dispersas es fundamental para confirmar la pureza de un cultivo y su morfología basilar. En la tinción de colonia aislada en agar-MB se identificaron bacterias rosadas compatibles con bacilos gram negativos. Estos hallazgos coinciden con lo escrito por William Goodman en el libro Medical Microbiology 2025, donde se resalta que la morfología basilar alargada y la pérdida de colorante primario son indicadores claves para la clasificación fenotípica de las enterobacterias. Agar-McConkie colonia 40X. Se observa bacterias de color rosado confirmando su naturaleza gram negativa. Estos hallazgos coinciden con lo escrito por Donald Howell en el texto Clinical Laboratory Microbiology 2024, donde se menciona que la visualización de células dispersas bajo el microscopio permite validar la pureza de aislamiento obtenido previamente en medios selectivos. Tubolía. Se observa una coloración púrpura tanto en el fondo como en la superficie, indicando una reacción positiva. Estos hallazgos coinciden con lo escrito por James Mahon en el Manual Diagnostic Microbiology 2025, donde se explica que la descarbonización de la lisina genera compuestos alcalinos que elevan el pH, manteniendo el indicador de color púrpura en todo el medio de cultivo. Tubo TCI. Se observa una coloración amarilla en todo el medio, indicando la fermentación de glucosa y otros carbohidratos con producción de gas. Estos hallazgos coinciden con lo escrito por Brenda Segui en el libro Microbiología en Ciencias de la Salud 2024, donde se explica que la acidificación tanto del pico como de la base confirma el metabolismo fermentativo de las enterobacterias analizadas. Antibiograma. En el antibiograma se evidenciaron halos de inhibición con diámetros variables, lo cual permite categorizar la respuesta bacteriana frente a cada fármaco. Estos hallazgos coinciden con lo escrito por Lourdes Norman McKay en Microbiology Basic and Clinical Principles 2025, donde se resalta que la ausencia de un halo claro alrededor del disco es un indicador directo de resistencia antimicrobiana por parte del microorganismo. Cuestionario. Ordena y clasifica la información de las colonias en el siguiente cuadro: agar-sangre clínica, tipo de medio enriquecido diferencial, aplicaciones: observar hemólisis alfa, beta y gamma, color y apariencia de colonias variadas según hemólisis, brillantes, grises o blancas. Agar-McConkie, tipo de muestra enterobacterias, tipo de medio selectivo diferencial, aplicaciones: aislar gram negativos, diferencia de fermentadores de lactosa, color y apariencia de colonias rosada, fucsia, lactosa positiva o incoloras, lactosa negativa. Agar-nutritivo ambiental general, tipo de medio general no selectivo, aplicaciones: crecimiento de microorganismos poco exigentes, color y apariencia variadas, blancas, cremosas, amarillas. Agar-MB, enterobacterias, tipo de medio selectivo diferencial, aplicaciones: aislar vacíos gram negativos, detectar E. coli, color y apariencia: oscuras, marrón, E. coli da un brillo verde metálico. Completa el siguiente cuadro según sus resultados de laboratorio. Agar-sangre, colonias aisladas, colonias grises y blancas, familia microorganismo Staphylococcus, género del microorganismo Staphylococcus. Agar-McConkie, colonias rosadas, fucsia, lactosa positiva, familia microorganismo Enterobacteriaceae, género del microorganismo Escherichia coli. Agar-nutritivo, colonias blancas, amarillas y naranjas, familia microorganismos Microcae o Bacilliae, género del microorganismo Micrococcus. Agar-MB, colonias oscuras, marrón, lactosa positiva, familia de microorganismos Enterobacteriaceae, género del microorganismo Klebsiella o Escherichia.
Consulta sobre la composición, método de inoculación, fundamento de interpretación de las siguientes pruebas bioquímicas. TCI. Compuesto por glucosa, lactosa y sacarosa, se inocula por punción histría para detectar la fermentación de azúcares y producción de gas. El viraje total amarillo indica un metabolismo de un fermentador ácido. LIA. Contiene lisina y hierro, inoculándose por punción profunda y estría. Su fundamento es detectar la descarbonización de la lisina. El color púrpura en todo el tubo confirma una reacción positiva alcalina. Urea. Contiene urea y rojo de fenol inoculado solo en la superficie. Detecta la enzima ureasa que hidroliza la urea liberando amoníaco. El viraje a fucsia intenso interpreta la alcalinización del medio. Medio semisólido inoculado por punción vertical evalúa la capacidad de desplazamiento, producción de indol y descarbonización de eritrea. La turbidez y el color púrpura confirman motilidad y metabolismo positivo. Catalasa. Utiliza peróxido de hidrógeno al 3% aplicando directamente sobre la colonia. Su fundamento es la descomposición del peróxido en agua y oxígeno. La presión inmediata de burbujas confirma la presencia. Consulta sobre el control de calidad requerido para asegurar la efectividad de las pruebas bioquímicas. Se requiere el uso de cepas de referencia ATCC para verificar que el medio de cultivo sea estéril, mantenga el pH correcto y los reactivos estén biológicamente activos. La diferencia es que la SMI mide la cantidad mínima de antibiótico para inhibir las bacterias y el antibiograma indica si la bacteria es sensible o resistente y ayuda a elegir el tratamiento. ¿Por qué es necesario en un antibiograma el uso de cepas referencias como control? Porque las cepas de referencia permiten verificar que el antibiograma funciona correctamente y que los resultados son confiables. Conclusión. Se evidenció la importancia de identificar colonias en diferentes métodos de cultivo y el uso de la tinción gran en la parte microscópica. Finalmente, la interpretación de las pruebas bioquímicas y el antibiograma permitió identificar el comportamiento bacteriano, logrando una identificación y sensibilidad antimicrobiana precisa.